presidenta dice, el día de hoy nos acompañará Rita Ferrari para hablar sobre las cosas americanas. Dale, Robert. Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos una edición más de las Píldoras Petzl. Este proyecto que ha nacido de los diferentes distribuidores de Petzl en Latinoamérica y lo que busca es llegar a cada uno de ustedes mediante un medio digital para poder hacerles entrega de tips técnicos, tanto en el área profesional, como hemos visto las píldoras anteriores, y esta que será la píldora deportiva, dando inicio a las píldoras deportivas. Para la siguiente semana tendremos la presencia de Costa Rica como país invitado y estará Ronnie hablándonos sobre el canyoning, una píldora que no se pueden perder. Esperamos que ustedes nos acompañen para que puedan enriquecerse con conocimiento técnico. Pues bien, soy Roberto Gutiérrez de Ecuador. Este es mi país. Soy el representante de Petzl desde el año 2005. Estamos al frente dando diferentes tips técnicos y en esta ocasión me ha correspondido hablar sobre los equipos y materiales de hielo y nieve. Pues bien, vamos a tener una presentación, un PowerPoint y al final tendremos un video que nos va a ampliar un poco más lo que estamos mencionando. Ustedes saben las limitaciones por las que estamos atravesando por cuarentena, por unos temas de salud, pero esto no es un impedimento para que busquemos el medio para llegar hacia ustedes y que sepan que Petzl está siempre con ustedes. Vamos avanzando. Actualmente soy el director técnico de Acceso Vertical, Work y Rescue Training, que es el Petzl Technical Institute en Ecuador. Mi profesión principal es la de guía de montaña. Obtuve una certificación a nivel local en el año 1985, pero en el año 2017 mi organización local, la ASEGIM, ingresó a la UIAGM, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Este es el ente que rige todas las actividades de montaña, específicamente en lo que respecta a los profesionales. Mi segunda profesión, soy un ingeniero en gestión de riesgos y emergencias, y esto me ha permitido estar cerca de ustedes, de la comunidad. Qué bueno saber que están conectados de diferentes países. Nosotros al final daremos a conocer cuáles son los diferentes países que nos están observando en estas píldoras Petzl el día de hoy y les enviaremos un cordial saludo. No se olviden de levantar la manito, de activar la campana, que esto va a ser fundamental para que ustedes reciban las próximas informaciones. Como les dije, la del próximo viernes, Canyoning con Ronnie. Pues bien, actualmente como instructor me desempeño como instructor de alta montaña, tanto en actividades de enseñanza, cuanto también en temas de rescate en alta montaña, porque es importante compartir los conocimientos, tanto de la línea profesional cuanto de la línea deportiva. La mayoría de los guías hemos estado como un hobby el salir a las montañas, pero a medida que hemos visto el cariño por las montañas, hemos visto que es necesario profesionalizarse. Es así que he obtenido estos títulos como instructor. Desde noviembre del año anterior, soy instructor de Rope Access de la UIAGM. Esta organización con sede en Suiza, pues hizo una selección de 3 instructores a nivel de Ecuador. Uno de ellos he sido yo y vamos a replicar los cursos a partir del próximo mes
para los diferentes compañeros guías de la SEGIM en Ecuador, pero también para el público en general, que muy pronto a través de redes sociales se dará a conocer todos estos elementos. El contacto, pues pueden hacerlo a través de acceso vertical, siempre estamos a las órdenes. Avancemos, por favor. Es muy fundamental que ustedes lean estas advertencias de seguridad. Este tipo de rótulos vienen en los equipos que usted ha adquirido, independiente de cuál fabricante sea. ¿Y por qué? Porque todas las actividades donde involucran una altura sobre 1,50 m, 1,80 m, dependiendo cada una de las legislaciones, ya se considera un trabajo en altura. Y obviamente las actividades como la escalada, el montañismo, requieren de usarse equipos de protección individual para hacer su trabajo con seguridad, tanto en un medio de roca, de nieve o en el hielo como tal. La charla que ustedes van a ver no cubre un curso completo. Estos son unos tips, son unas píldoras Petzl para que usted los pueda utilizar y se anime también a la práctica responsable de los deportes de montaña para que puedan salir con toda seguridad. Avancemos. Como les decía, usamos equipos de protección personal o protección individual para las actividades de montaña. Y por ello, los equipos tienen que tener un respaldo detrás para que los usuarios tengan siempre un test, un laboratorio que les permita usar con confianza, en el caso de los cascos, en el caso de los piolets, todo este tipo de elementos que la mayoría son categoría 2 y 3, que están dándonos una seguridad para la riesgo para la seguridad, pero también nos protegen de riesgos contra la vida. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, los arneses deben tener protocolos previos y es ahí en donde nos vamos a encontrar con varios organismos normalizados o normalizadores, que son los que nos dicen qué normas deben cumplir los equipos de protección personal. Es fácil, estamos en América Latina, podemos tener fácil información sobre las normas ANSI. Tenemos muy cerca a Canadá, vamos a tener también información sobre las normas canadienses, pero tenemos mucha influencia del Comité Europeo de Normalización. ¿Y por qué? Por los estándares altos que se exigen. Veamos la siguiente diapositiva y con este triángulo de seguridad nos vamos a guiar mejor en el tema de las normativas o los entes normalizadores. Bien, como pueden apreciar ustedes, en la parte alta tenemos la ISO, la International Organization for Standarding. Esta organización es la que provee de información que les resuelve de alguna manera las inquietudes que los diferentes grupos han solicitado para poder estar al día en alguna normalización, en alguna certificación. Ese es el primer piso. Entonces, muchas de las empresas, para que puedan estar certificadas bajo la conformidad europea, necesitan tener su fábrica certificada calidad por ISO. El segundo piso, tenemos las normas regionales. Es allí donde varios países se juntan entre sí para buscar un estándar común que les beneficie y que les permita también tener un comercio libre entre los países que participan. Tenemos como ejemplo el COPANT, el Comité Panamericano de Normas Técnicas, y en la región de Europa, pues, el Comité Europeo de Normalización. En sus países tienen cada uno diferentes. Yo había puesto el INEN, que es en Ecuador, pero también aquí hago mención de Covenin, que es en Venezuela. Tenemos también ICONTEC en Colombia, las normas de NOM en México.
Sí, tenemos ahí un estándar que rige solo a nivel de país, ¿de acuerdo? Para más adelante tenemos un cuarto piso que están las normas de asociaciones. Aquí entran a jugar papeles importantes, por ejemplo, en el rescate, la NFPA. La NFPA, la National Fire Protection Association, busca estandarizar los equipos de lucha contra incendio, pero también los equipos para actividades de rescate. Ya no es lo mismo utilizar, ya que no es lo mismo utilizar un equipo para una actividad deportiva donde el test promedio se lo hace con 80 kilos, mientras que para rescate se necesita por sobre 150 kilogramos de peso para soportar los dispositivos. De esto nos amplió muy bien la semana anterior nuestro compañero John Bayona de Petzl Colombia. Y por último, tenemos las normas de las empresas individuales, en donde se busca tener un estándar propio para diferentes aspectos. Avancemos. En el campo del montañismo está la UIA. Había mencionado que las asociaciones tenemos a la NFPA. En este momento voy a mencionar a la UIA. ¿Qué es la UIA? Es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Unos estándares bastante altos, bastante interesantes, ya que ellos vienen realizando trabajos, probando equipo, probando cuerdas, desde el año de 1960, cuando en el resto del mundo todavía no existía un estándar general para todas las cosas como las que acabamos de ver en la diapositiva anterior. La UIA ya tenía su propio test lab, safety lab, es en donde se probaban. Entonces, la UIA lo que hace es procurar la salud y la seguridad de los escaladores, pero también de todo la red global que implican las actividades y los deportes de montaña. Avancemos, por favor. Les he hecho este recuento pequeño para mencionarles que la Fundación UIA, porque es una organización sin fines de lucro, es una organización que es con derecho propio, independiente de cualquier fabricante, independiente de cualquier organismo normalizador. Ellos crearon la fundación en 1932. Para 1950, gracias a la creación de la fundación, ya comenzaron a representar a cerca de 500,000 escaladores. Imagínense ustedes, estamos hablando de la década pasada, cuando podíamos básicamente no tener ningún tipo de regulación, pero la UIA ya la comenzó a hacer. Y como les contaba, en 1960 se produce la creación de la UIA Safety Level. Aquí se comenzaron a probar los primeros equipos, las primeras cuerdas. Se hacían las pruebas dinámicas, que comenzaron a ver el tema de normalización en otro aspecto. Es tan alto el estándar de la UIA que muchos organismos internacionales con un propio sistema de normalización también los adoptan porque son muy exigentes y buscan la seguridad de los escaladores. Pues bien, en 1990 se da la primera Copa del Mundo como escalada de competición. Para el 2015 ya hubieron 83 federaciones miembros y aglutinaba la UIA ya a 3 millones de escaladores. Entonces, si ustedes practican, están representados también aquí, puede ser a través de un club en su ciudad, en su país, también están representados por la UIA y nos compete seguir los estándares que nos da la UIA. Para el año anterior, en el 2019, se publicó el primer reporte de huella de carbón, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para hacer ver que el impacto que dejan los andinistas, los montañeros, en las montañas no es tan alto. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, son las que de alguna manera, por este tema del COVID-19,
ciertas actividades como el fútbol, deportes colectivos, va a ser más difícil que se abran inmediatamente. Para esto también los deportes de montaña va a ser más fácil, con las regulaciones respectivas, etcétera, con los protocolos del caso, por supuesto, pero estaremos ya próximamente en las montañas. Vamos a avanzar. Pues bien, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo comenzó a crear el estándar de seguridad en 1960 con la prueba de cuerdas. Desde entonces ha desarrollado estándares para que más de 20 tipos de equipos de seguridad, incluidos cascos, arneses, crampones, piolets, etcétera, tengan un estándar de seguridad para nosotros y tengamos la confianza de salir a la montaña y poder utilizarlo con toda la seguridad del caso. En los años 90, no quería pasar por alto este detalle, el Comité Europeo de Normalización, fíjense en lo que les decía hace un momento, comenzó el trabajo de estandarización para respaldar la presunción de conformidad con la directiva 89686, que era para los equipos de protección personal. Aquí colaboraron directamente el Comité Técnico de Equipo de Montañismo y Escalada. Por eso es importante que los equipos que nosotros utilizamos tengan, a más de las normas europeas correspondientes, tengan las respectivas normas UIA respectivas. Avancemos, por favor. La UIA actualmente colabora con el Comité Europeo de Normalización para armonizar las diferentes normas. En algunos casos, la UIA solicita pruebas adicionales a los equipos que se hacen en un estándar determinado por el Comité Europeo de Normalización. Por lo tanto, estos estándares de la UIA pueden diferir ligeramente de los estándares del Comité Europeo de Normalización. Siempre son un poco más fuertes, como les había mencionado. Finalizando este tema de la UIA, las nuevas normas europeas se basaron en las antiguas normas de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Fíjense ustedes qué importante que es la UIA en la certificación de los equipos de protección individual para las actividades de montaña. Hasta aquí el capítulo sobre normalización. Vamos avanzando. Es por esa razón que inclusive yo he puesto esta imagen, que es una imagen bastante antigua, es un crawl del año 2011, pero ¿qué es lo que quería traer a colación en este momento? Es que ustedes observen que ya venía marcado el punto número 8, ya estaba con el marcado de la certificación UIA para diferentes elementos que se hacen o que se utilizan en medios outdoors, como en el canyoning, como en el escalada, como en el montañismo, y hoy en día con los deportes como los canopies, los zipline, diferentes cosas. Entonces, no ha variado mucho, y es que los equipos siempre van a tener un marcado de tipo UIA para que nos respalde la adquisición que nosotros hemos comprado, porque cumple con todas las normas específicas. Avancemos. Ya entramos en la materia que nos corresponde y la materia que nos ha reunido en esta tarde. Vamos a hablar sobre el equipo de nieve y hielo. ¿Y por qué hablamos de nieve y hielo? Porque dependiendo el lugar en el que nos encontremos, la diferente época, puede ser que arrancamos en un terreno nivoso, pero puede ser que si estamos en un verano fuerte, arranquemos con un sobreglaciar, ¿no? El calentamiento global nos ha perjudicado mucho a ciertos glaciares. Hemos perdido mucho en el retroceso de estos. Entonces, vamos a ver las diferentes alternativas que tenemos como equipos. Avancemos. Como pueden ustedes apreciar en las gráficas, lo primero que he querido traer a colación para hablar en esta tarde y noche es que es sobre los crampones. Los crampones son el medio en el que me permiten a mí, como usuario, como caminante, hacer una progresión sobre un terreno nivoso o sobre un terreno de nieve.
Muchas veces todos ustedes han tenido la oportunidad de dirigirse hacia un nevado y muchas veces no vamos con los equipos. Sin embargo, nos aventuramos, nos arriesgamos a entrar un poco para tocar la nieve, para hacernos las fotografías que necesitamos, para compartir con nuestros amigos, ¿no? Subir es fácil, pero a medida que pasa el día, la nieve se va fundiendo, se va calentando y vamos perdiendo la capacidad de esta que tiene de retener la pisada que yo he podido hacer sin crampones con mi bota. ¿Perfecto? Entonces, al descender comenzamos a tener los riesgos como tal. Resbalones, caídas y como agarramos buena velocidad, vienen las situaciones un poco más críticas. Entonces, vamos a ver los crampones, cómo son, cómo lo podemos utilizar y cómo también vamos a hacer una selección de estos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí he querido mostrar diferentes aspectos de los crampones. Los aspectos a tomar en cuenta van a ser, primero, las puntas. Puede ser un crampón de 10 puntas, de 12 puntas, o tal vez unas 14 puntas. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del terreno en el que me estoy yo desenvolviendo, ¿sí? Porque si es un terreno solo de glaciar y voy a hacer una ruta un poco técnica en donde voy a escalar de forma vertical, ya mis crampones deben tener las puntas, como en la imagen número 3, unos dientes aquí que luego les vamos a poder ampliar para que ustedes lo aprecien mejor, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para brindarnos mayor agarre en el hielo como tal. Pero si solo voy a hacer una travesía glaciar, porque quiero visitar la montaña, empezar por un lado, hacer un circuito corto y volver a bajar por el otro lado, pues bastará unos crampones de 10 puntas para un terreno nivoso. El material va a ser fundamental en estos dos casos. En el último caso, en el de nieve, generalmente son más livianos porque están fabricados en aluminio. Mientras que los crampones ya para hielo, que van a soportar golpes fuertes al estar pateando sobre el hielo, al saltar yo desde un extremo a otro en una grieta, y todo mi peso cae sobre los crampones, entonces deben ser en un material resistente, generalmente un acero forjado, un acero que pese a las condiciones de temperatura muy bajas que pueden presentarse, estos no podrán romperse. Ahí es donde los Safety Labs hacen todas las pruebas para poder hacer diferentes test sobre temperaturas bajas y ahí aplicar a ver qué pasa, si se rompe o no se rompen los crampones. ¿Sí? Perfecto. El esqueleto va a significar más bien la estructura en sí, como vemos aquí, la estructura en la parte posterior, por ejemplo, donde va el talón de la bota, la parte anterior, en donde está la punta de la bota como tal. Ese es el esqueleto. Tiene un nervio entre los dos. ¿Para qué es esto? Para poder regular. Si ustedes se fijan en mi pantalla, van a poder apreciar que aquí tienen esta barra de regulación, la cual me permite que el crampón sea más grande o menos grande. Tiene doble ajuste, tanto en la parte de la mitad, cuanto en la parte media de la delantera. Esto es porque si es que es un calzado un poco pequeño, pues no necesito dejarle toda la barra hacia afuera. En este caso, lo coloco de esta manera y ya solamente regulo desde aquí a la necesidad que yo tengo. Pero ¿cómo se realizan o cómo se fabrican los crampones? Ese es un punto muy importante. Los crampones se hacen en una sola pieza. Nos vamos a olvidar momentáneamente de la estructura naranja que ustedes la ven ahora. Es un solo metal que en su momento se va doblando de manera que las puntas queden proyectadas hacia abajo, como podemos apreciar en la pantalla.
puedan quedar proyectadas hacia adelante, de acuerdo a lo que yo necesito. Fíjense ustedes en estas dos puntas de aquí, ¿sí? Estas dos puntas son el doblez normal, apenas inclinado, de una sola plancha de acero forjado, ¿no? Como tal. Pero ya, dependiendo un poco la actividad, vamos a hablar también de otros elementos, el sistema de fijación. El sistema de fijación es muy importante porque de eso va a depender en sí mi comodidad para que no se me salga cada instante. Esta es mi bota normal con la que yo utilizo. En la parte posterior, en la talonera, tenemos el primer punto de fijación que me asegura todo el sistema. En la parte delantera estaba previamente colocada y tiene un refuerzo, en este caso, un sistema que es conocido como Flex Lock y en este caso sería el Lever Lock Fill, pero también hay el Lever Lock Universal para que pueda calzar a cualquier tipo de botas. Cuando hago escalada en hielo, el doblez del crampón tiene mucho que ver. Fíjense en ustedes, les estoy acercando bastante la imagen para que puedan ver que tengo unas cuantas puntas proyectadas hacia abajo. Es ahí que cuando el doblez se ha dado, no puedo tener esas puntas adicionales bajo las puntas frontales. Estas puntas frontales tienen que ser soldadas adicionalmente, como pueden apreciar aquí. Son soldadas para poder tener los agarres en cada uno de estos dientes. Y acá van a tener unas puntas delanteras secundarias, también con dientes, para poder generar la actividad de escalar y quedarme sujeto con el crampón. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Las partes de un crampón, es muy importante hablar, ya habíamos visto, empecemos desde la parte de arriba, por ejemplo, habíamos visto de la fijación en el talón, este es el que permite ajustar al final todo el sistema y mediante la correa de ajuste, hago el ajuste de la parte delantera y la parte del talón. Así todo el crampón va hacia arriba de mi bota y no tengo inconvenientes de que me vaya a zafarse. La vara de regulación de la medida de la bota que habíamos mencionado, las puntas frontales, aquí se pueden apreciar mucho las puntas frontales con los dientes, es decir, hechas exclusivamente para hacer escalada en hielo. Puntas secundarias, como podemos apreciar, estas me van a dar la estabilidad, golpeo, bajo el talón y se queda prácticamente posicionado el crampón de esta manera. Es mejor mantener su talón un poco bajo para evitar el cansancio innecesario en las pantorrillas. Y como todos los crampones van a tener las puntas traseras, puntas delanteras, laterales, pero también hoy en día se utilizan los anti-boots, que eran justamente estas placas de color naranja que les había dicho que nos olvidemos un momentito. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permiten que en un día de mucho sol, en un día en el que la nieve por la radiación solar se ha puesto demasiado fuerte y toda la nieve de encima de donde yo estoy caminando se ha puesto muy suave. Entonces, se denominan suecos. Estos suecos se alojan entre las puntas de un crampón, ¿sí? Alojados aquí. Y lo que encuentro es unos zapatos tipo suecos, como hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las puntas ya no tienen el agarre que yo necesito para poder fijar a mi terreno por el cual estoy accediendo o descendiendo. Perfecto. Sigamos. Bien, ya hemos visto los piolets. Vamos a ver un poco, perdón, ya hemos visto los carampones. Ahora nos corresponde hablar sobre los piolets. Aquí hay dos imágenes de una hermosa escalada en hielo. Puede ser una parte congelada o puede ser una cascada. Cualquier medio, o puede ser un serac en el que me presta las condiciones para hacer una progresión vertical. Ahí es donde los piolets, que no son más que extensiones de mis manos,
para poder alcanzar un punto más alto. Pero este punto más alto no significa que voy a llegar con mis manos. Para eso necesito tener un piolet que me permita hacer la debida extensión de mi mano, como ven en las imágenes que acabamos de mostrar. Avancemos un poco para ir describiendo cada uno de estos. Pues bien, los tipos de piolets va a depender mucho de la actividad que usted va a realizar. Si usted es una persona que le quiere hacerlo por una sola ocasión, pero sin embargo quiere tener un poco de equipos, pues está bien. Podríamos tener solamente un piolet sencillo, un piolet normal, partiendo desde el lado izquierdo de su pantalla. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, los mangos van cambiando de forma. ¿Sí? Esta forma del mango como tal es el que le va haciendo un poco más técnico o le deja un poco más sencillo a sus piolets. Entonces, en el primer caso, es un piolet normal, un piolet de marcha, porque voy a caminar sobre un terreno nivoso, un glaciar cualquiera, hago una travesía corta y luego regreso hacia mi lugar de partida como tal. Pero si hago unas actividades un poco más en el que también invito a mis amigos, también me gusta salir, hago cotidianamente las actividades de montaña, ya busco un piolet que se preste también a necesidades puntuales como este de color naranja, que es un Summit Evo. ¿Qué son las características? Primero, fíjense ustedes el mango. El mango es un mango que es hidrocurvo, en este caso, mediante un tratamiento en función de agua y temperatura, lo van dando la forma que necesitan. Si ustedes se fijan, tenemos el Summit Evo en color naranja, luego tengo un Quark para poder hacer ya escalada un poco más técnica, pero también está el Nomic. El Nomic ya me permite hacer una escalada en terreno bastante difícil, un terreno entre roca y hielo, que voy a necesitar tener un alcance bastante técnico porque la ruta es muy técnica como tal. Si fuera para una actividad de escalada en cascada, está pues la opción del último piolet que lo vemos también en pantalla, ¿sí? Entonces, este último lo utilizamos para lo que es el dry tooling. ¿Qué es el dry tooling? Es una actividad que se realiza generalmente en un espacio controlado, como puede ser un rocódromo, porque aquí voy a practicar lo que en su momento haré en un terreno mixto, entre la roca y el hielo o nieve como tal, ¿no es cierto? Entonces, pero debo aprender a ingresar la punta del piolet en las diferentes fisuras que tiene para que puedan darme el agarre necesario para poder progresar. Como en el primer caso es solo una caminata sencilla, pues no necesitamos tener un piolet más. En el segundo caso es un piolet de marcha con la opción de poder pasar ciertos pasos técnicos. Y ya el tercer caso ya es una escalada en hielo bastante complicada. Necesito tener un peso poco más significante, poco más importante peso para poder golpear en el hielo y que este sea el medio para mi seguridad. Veamos la siguiente diapositiva. Veamos las partes de un piolet. Es muy importante tener esta información porque así podemos adentrarnos, como les decía, a este campo del montañismo, pero también hacerlo de una forma técnica, saber decir los conceptos necesarios como tal. Empezamos desde arriba, tengo la pala. ¿Para qué me sirve la pala? Me va a servir para limpiar un lugar en el que quiero hacer una plataforma, tal vez para un compañero, para un cliente. Tengo la cruz, que es básicamente el centro en donde está la pala, la hoja o punta del piolet y se junta el mango. Aquí es donde generalmente yo lo tomo
para llevarlo conmigo. La punta, obviamente, ustedes saben, es para golpear, para penetrar en el hielo o la nieve como tal. El mango, dependiendo de las características, ya habíamos mencionado esto. Algo muy importante aquí es una empuñadura de caucho para que, pese a las condiciones de temperatura que sean un poco bajas, ¿sí? O muy bajas, ustedes no tengan el problema de que se les puede quedar pegado su guante, etc. Y por último, la punta de abajo, que se denomina regatón. El regatón, que es con lo cual yo penetro directamente en el hielo y utilizo el piolet como un bastón para mi marcha si es que no estoy haciendo una escalada vertical. Bien, no se olviden de dejarnos sus preguntas para poder darles respuesta. Puede ser que algo no esté del todo claro. Sería bueno que nos comenten. Pasemos al siguiente. Y ahora viene la parte de los tornillos de hielo. Los tornillos de hielo, como ustedes que hacen muchas veces algunas actividades profesionales, también hacen diferentes anclajes en el concreto, en alguna pared. Entonces, los tornillos de hielo, lo que son los anclajes que yo necesito ir colocando a medida que yo voy avanzando. Son los seguros intermedios de mi progresión. De esa manera, la persona que me está dando la seguridad desde la parte baja, pues yo coloco un tornillo, paso mi cuerda y sigo progresando hasta llegar a un sitio en el que pueda montar una reunión. ¿Y qué es la reunión? Un sitio en el que voy a colocar como mínimo 2 tornillos de hielo, los ecualizo con una cinta entre ellos y genero con un mosquetón de gran amplitud, tipo William, por ejemplo, genero mi Master Binner. ¿Qué es el Master Binner? Es el mosquetón principal, que viene de carabiner, ¿sí? Entonces, este mosquetón principal, ahí es donde voy a colocar mi línea de vida, la de mi compañero cuando venga. Ese es el eje central de mi estación para seguir avanzando o para hacer un descenso. Avancemos. Les he colocado una diapositiva hacia el lado derecho, un poco para que vean cómo eran los tornillos de hielo que primero salieron al mercado. Estos se conocieron como pitones de hielo, porque también existen, todavía hay los pitones de roca, que son las clavijas, algunos elementos que con un martillo ingresan en una fisura en la roca. En cambio, para el hielo se diseñaron estos pitones de hielo. Tenían de alguna manera ya unas pequeñas estrías que me comenzaban un poco a dar la posibilidad de ir girando a medida que yo voy ingresando en el hielo con mi tornillo. Ha pasado mucho tiempo desde los primeros tornillos, por supuesto. Si este fue el primer tornillo, fíjense ustedes cómo eran antes. Un pequeño ojal que me permitía, pues aquí, colocar mi mosquetón y la cinta como tal. Y con el paso del tiempo, ya tenemos la misma placa, pero también una manivela incorporada, ¿sí? Ya vamos a ver para qué. Al inicio, los tornillos de hielo, este es un tornillo de titanio, una de las cosas de última moda, más o menos por los años 85. El que tenía un tornillo de titanio, pues perfecto, pero solo tiene 3 dientes para ingresar en el hielo. Es un poquito duro y para sacar después tengo que de ley utilizar un mosquetón, algo para hacer una palanca para evitar. Ya con el paso del tiempo se fueron mejorando materiales, un poco más livianos, más resistentes, porque no se olviden que empecé diciendo que esto es un anclaje provisional y por tanto debo hacer una adecuada selección tanto del hielo cuanto del lugar en el que estoy colocando, ¿sí? Veamos las siguientes diapositivas para guiarnos un poco. Como ustedes pueden apreciar, y más adelante vamos a ver un video de cómo se colocan los tornillos, tomando en consideración que estoy colgado con una mano de mi piolet
y con la otra de mi tornillo. Entonces tengo que hacer todo con una sola mano. Entonces hay que tener la habilidad para empezar la primera. Hago un primer canal y de ahí ya de que esté el canal, pues comienzo a ampliar un poquito. Evito que el tornillo se mueva o baile como comúnmente se conoce. Trato de que esté lo más firme para que ahí sí penetre absolutamente todo, como en el gráfico que ustedes le ven, que es el gráfico número 3. Aquí viene al caso una precaución importante. No hay que colocar solo una parte del tornillo. Hay que colocar todo, hay que llegar todo. Si es que las condiciones no dan y solo pude llegar hasta aquí, es decir, solo una parte, entonces una cinta va a pasar aquí en lo más pegado al anclaje para evitar que se haga una palanca. Avancemos un poco. Pues bien, esto es lo que vamos a ver en el video. Estamos escalando con una mano, puede ser la izquierda, puede ser la derecha. Debo colocar, mantengo mi piolet estable, que es lo que me da la primera seguridad. Y yo voy colocando los seguros intermedios, mis tornillos. Una vez que está colocado bien, colocado el tornillo, paso un mosquetón y por aquí la cuerda, como vamos a ver enseguida en el video. Antes de pasar, vamos a ver un poco cómo se hace una estación, que es el sitio en el que yo me voy a reunir con mi compañero que estuvo abajo asegurándome y se nos acabó la cuerda, pues listo, ahí monto mi reunión como tal y comenzamos a nuevamente seguir progresando por el terreno de hielo como tal, ¿sí? En la gráfica número 3 y 4, ustedes pueden ver cómo están combinadas la posibilidad de que dos tornillos van hacia un solo punto. En este caso, hacia el más, que es el elemento para mi seguridad, que ahí es donde está concentrado todo. Si algo llegase a golpearse ahí, tengo la posibilidad de dos anclajes que me están respaldando. Avancemos, por favor. Veamos un poco las estacas de nieve. ¿Qué son este nombre de las estacas? ¿Sí? Habíamos comentado que también hay instantes en las que hay mucha nieve y por obvias circunstancias tengo que hacer un anclaje y no consigo tener el hielo para poder yo colocar un tornillo y montar mis anclajes, como por ejemplo en esta imagen, que es una operación de autorrescate, en este caso, pero veamos de qué se tratan las estacas de nieve, ¿no? En este caso. Pasemos. Pues bien, diferentes formas. Puede ser a manera de un mango, la estaca, como vemos en la gráfica hacia el lado izquierdo. Este es un snow tube de los primeros que se hacía bajo el nombre de Petzl Charlotte, ¿sí? En su momento, Charlotte Moser pasó a ser parte de Petzl y se hicieron este tipo de elementos. ¿Cómo funcionan? Como pueden apreciar en la gráfica última, en la número 4, lo que hago es golpeo con un martillo y voy golpeando hasta que me queda escondido en la superficie nivosa y simplemente con una cinta, como en este caso, o un cable, como pueden apreciar en los gráficos 2 y 3, lo pueden hacer. Pero si no tengo una estaca de nieve, también pueden utilizar un par de esquís, si están haciendo una travesía con esquís y algún compañero pues lastimosamente se cayó en una grieta, que esto puede ser muy común, caer en una grieta porque dependiendo la hora del día ha pegado muchísimo el sol y nos comienza a ir. Entonces, pues bien, estas son las estacas de nieve. Pasemos a la siguiente. Esta es la manera como colocamos las estacas de nieve. Puede ser que le pongamos de lado en un perfil, como les decía, clavando directamente, como que fuera un piolet, como tal. Puede ser a manera de una T, como en el gráfico número 2, una T más o menos
voy a acabar alrededor de unos 50 centímetros y ya cuando esté abajo vuelvo a cargar totalmente de nieve por encima de la estaca de nieve que he colocado. Al final solamente va a quedar la cinta hacia afuera con el mosquetón, que es lo que me va a dar, como en la gráfica número 3, el seguro correspondiente. Si no tengo una estaca, también puede ser una opción un piolet, como pueden ver en el gráfico número 3, utilizando la misma situación. Y en el caso de la gráfica número 4, por aquí, vemos que estamos utilizando dos elementos, dos piolet cruzados a manera de cruz para poder darle mayor estabilidad a mi estaca de nieve. ¿Por qué va a ser esto? Porque puede ser que la nieve está demasiado fundida, está demasiado suelta y casi no me da la seguridad que yo necesito. En las gráficas anteriores vimos dos elementos que se llaman deadman o hombres muertos porque se entierran como tal, se quedan ahí hasta poder hacer la evacuación que yo necesito. Avancemos a la siguiente diapositiva. Bien, recordarles que siempre estamos dispuestos a que ustedes nos dejan sus opiniones. Aquí ustedes tendrán un canal de satisfacción, una encuesta de satisfacción, como un canal para saber si estamos llegando bien con esta información, saber si a ustedes les hace falta algún tip técnico específico en este área, la mía que me corresponde, pues el área deportiva como tal. Vamos a pasar al video para compartir. Un video que nos va a reforzar lo que hemos visto hasta el momento. Regresamos para las preguntas. Aravena. This film demonstrates proper ice screw placement technique, as well as how to set an anchor and a V-thread in waterfall ice. We will discuss the key technical elements, but remember that when swinging your tools into the ice, it is crucial to understand the medium on which you are climbing. The quality of the ice, its structure, the terrain above, recent changes in temperature, all these factors and others must be considered before you step off the ground and onto the ice. Make sure that you place an ice screw before reaching a section with difficult climbing or rotten ice. Always work to identify ahead of time where you plan to place an ice screw in order to avoid facing a potentially dangerous fall. Find a relaxed position with your weight-bearing arms straight and gripping a well-placed ice axe. Place your free axe far enough from the zone where you plan to place your ice screw to avoid inadvertently dislodging it. Place the ice screw at hip level. This position will allow you to apply optimum force. Ice screw placement can be broken down into 3 distinct steps. Step 1, engaging the screw teeth. Make 3 to 5 half rotations without releasing the ice screw. Press firmly until you feel the teeth start to bite into the ice. Step 2, once you feel that the screw will hold on its own in the ice, This film demonstrates proper ice screw placement technique, as well as how to set an anchor and a V-thread in waterfall ice. We will discuss the key technical elements, but remember that when swinging your tools into the ice, it is crucial to understand the medium on which you are climbing. The quality of the ice, its structure, the terrain above, recent changes in temperature,
All these factors and others must be considered before you step off the ground and onto the ice. Make sure that you place an ice screw before reaching a section with difficult climbing or rotten ice. Always work to identify ahead of time where you plan to place an ice screw in order to avoid facing a potentially dangerous fall. Find a relaxed position with your weight-bearing arms straight and gripping a well-placed ice axe. Place your free axe far enough from the zone where you plan to place your ice screw to avoid inadvertently dislodging it. Place the ice screw at hip level. This position will allow you to apply optimum force. Ice screw placement can be broken down into 3 distinct steps. Step 1. Engaging the screw teeth. Make 3 to 5 half rotations without releasing the ice screw. Press firmly until you feel the teeth start to bite into the ice. Step 2. Once you feel that the screw will hold on its own in the ice, continue screwing using successive half rotations. This is a tricky step since there is still a risk that the ice screw will fall out each time you release it. Finally, step 3. Once the screw is sufficiently started, open the crank and finish screwing until the ice screw's attachment point lies flush with the ice. When you have finished, put the crank away and clip the rope. When building an anchor, keep in mind that it must be able to withstand high forces and be in a safe and comfortable location for belaying. Keep an eye out for good quality ice and think to build your anchor in a spot that is protected from any potential ice or rockfall from the upcoming pitch. Place the first ice screw, clip it with a locking carabiner and connect yourself using a clove hitch. Place the second ice screw a good distance from the first, generally no less than 50 centimeters. Remember to keep a low vector angle for proper load distribution between each anchor point. Less than 60 degrees is the general rule, but the lower the angle, the better. Connect your other rope to a carabiner on the second anchor point with a clove hitch. Finish by clipping a sling into the carabiners. Adjust the length of each rope so that you are in a comfortable stance. You never know how long you will be there. To finish building your anchor, tie the master point knot so that the sling properly distributes the load. This will reduce shock loading on the anchor if one of the anchor points fails. Now you are ready to go off belay and pull up any slack. Be sure to stack the rope carefully in order to avoid tangles. Then place the rope properly through your belay device. You are now ready to belay your second. When arriving at the anchor, your second should stand on the side of the anchor where the next pitch starts. He or she should tie into the anchor with the rope and a locking carabiner at the master point. If you are swinging leads, transfer your belay device onto your belay loop. Prior to starting the next pitch, the lead climber should place a protection point close to the anchor and clip the second rope immediately through the protection point. This eliminates the risk of a factor 2 fall onto the anchor. Once this first point of protection is placed, the climber can unclip the other rope from the anchor and start leading the next pitch. To build a V-thread, you will need minimum 7mm diameter accessory cord, a V-thread hook such as the multi-hook, a 21 centimeter long ice screw, and a healthy dose of dexterity. We recommend that you practice beforehand on the ground. Start by tying into an ice screw. After cleaning off a patch of ice, make a hole at the desired angle. Make a second hole and try to intersect with the first as far back as possible. Thread your cord with the help of the multi-hook. Join the two ends by tying an overhand follow-through or a well-tightened double fisherman's knot to make a loop. Make sure to adjust the loop to the proper length. Next, thread your rope directly through the loop of accessory cord. You can place an ice screw to back up the V-thread for the first person who descends. For example, use the ice screw that you are tethered to. Make sure that the sling remains relatively taut to minimize shock loading should the V-thread break. It is best to connect the sling directly to the rope in case the accessory cord breaks. Set up your system for rappelling. To help remember which rope to pull, clip a carabiner to it. You are now ready to descend.
To descend multiple rappels as quickly as possible without having to leave gear, it is possible to use a V-thread without accessory cord. This technique also has the advantage of leaving no trace. Simply thread the rope directly through the V-thread. Pay close attention to thread the rope to be pulled from the prior rappel. This technique has the advantage of being quicker, less gear intensive, and clean, but requires that you pay extremely close attention to the possibility of the rope freezing inside the V-thread holes. As with the classic V-thread, you can add an ice screw as a backup for the first person to rappel. Remember that the demonstration of techniques shown in this film are in no way a substitute for proper training and instruction with a mountain professional. Take the time in a safe environment to learn and practice the techniques presented before using them in a real situation. So what are you waiting for? Grab your tools and have a blast on the ice. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar respuesta a las diferentes inquietudes que nos han hecho llegar. Voy a empezar con una consulta, una sugerencia de parte de José Aravena, y nos dice, ¿por qué no hablan de nivología, la importancia del APS y también hablar de meteorología en montaña? Como decíamos en la diapositiva número 2, son tips técnicos que estamos entregando. Esto no es un curso. Para tener información sobre nivología hay que tomar un curso completo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ver las diferentes circunstancias de temperatura, cantidad de humedad, la fecha en la que estamos realizando la salida a la montaña. Va a depender de muchos factores para saber qué pasaron los días previos. ¿Sí? ¿Qué tanto nevó? Y según eso, pues, comenzar a trabajar en un histórico de las diferentes capas de nieve. Así que te podríamos recomendar una aplicación o algo más importante, pero lo que podemos recomendarte es seguir un curso y aprenderlo completamente sobre el tema de nivología y los temas de meteorología. La montaña es muy cambiante. Puede ser que hoy nos fue súper bien, pero al día siguiente está totalmente cerrada y ahí vienen las consecuencias de algún incidente. Voy a pasar a la siguiente prueba, a la siguiente pregunta. Y es una pregunta desde Santiago Lobo que nos está escribiendo desde Argentina. Pues Santi nos pregunta, ¿cuál es la resistencia de un tornillo de hielo? Yo cuando comencé a hablar sobre los tornillos de hielo, manifesté que un tornillo de hielo es un anclaje temporal, ¿sí? Va a tener la misma resistencia de un anclaje, mínimo 22 kilonewtones. Pero aquí hay un pero importante que hay que ver. No voy a medir cuál es la resistencia de esta placa, porque con seguridad esta placa, que llega hasta 36 kN, me va a soportar bastante. Tengo que ver la capacidad que tiene el tornillo a la extracción, a poder sacar desde una pared de hielo. Y por esa razón es que siempre utilizamos 2 tornillos a la vez para poder hacer nuestra estación. Los seguros intermedios, vamos colocando uno, el primero, luego el segundo, pero todos van trabajando en conjunto. Tal vez al final tenga 10 tornillos a lo largo de toda la ruta, y a esto le sumo los 2 tornillos finales de mi anclaje. Entonces yo conservo la política de que mínimo un tornillo no se extraiga a una resistencia inferior a 15 kilonewtones. Espero que la información o la respuesta esté de acuerdo a la pregunta de Santi. Vamos, Diego nos pregunta, ¿tornillos son recuperables? No, hemos visto algunos mecanismos, algunos sistemas como el Abalacop que mostramos ahí como opciones para colocar un cordino haciendo un puente en el hielo, debe ser en hielo exclusivamente, y lo que podemos hacer si es que tenemos que evacuar una pared, pues
evacúo desde este cordino. Como vieron, hay que hacer un procedimiento previo. Si somos 2 personas, el primero baja de el anclaje que estoy haciendo, que se denomina Abalacop, SI, y lo adjunto con un tornillo más una cinta express para que comparta de alguna manera, principalmente el hielo sea el que soporte el peso al descender el primer compañero, pero que en caso de emergencia, si es que no estuvo bien elaborado mi Abalacop, tenga como backup el tornillo de hielo que le había puesto. Si es que ya hice esta maniobra, bajó mi compañero, estuvo confirmado la resistencia del elemento, entonces puedo comenzar a bajar. 2 maneras, un Abalacop dejando un cordino que debe ser mínimo de 7 milímetros, como nos indicaba el video, o puede ser un cordino de aramida, en donde sí puede ser de 6 milímetros, debido a la resistencia de la aramida para la abrasión o para la fuerza de ruptura que tiene este material. ¿De acuerdo? Una opción segunda sería pasar la cuerda, como vimos en la última opción, para evacuar directamente una pared. Pasamos, dejo el nudo hacia un lado, me cercioro siempre de cuál es la cuerda que voy a alar una vez que llegue al piso y recupero así mis 2 cuerdas. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Bien, gracias Diego la pregunta. Nuevamente, José nos preguntaba sobre los Abalacop, ya lo hablamos en el video, perfecto, podemos avanzar. André Roche, ¿cuántos tornillos yo debo tener para hacer una escalada? Al menos 12 tornillos. Toma en cuenta que vas a colocar un tornillo. El primero debe estar aproximadamente a 2 metros, 2 metros 50. Y luego los siguientes tornillos van a estar entre 1 metro 50 a 2 metros. Va a depender mucho de las condiciones del terreno, porque el terreno puede ser que esté una parte extraplomada y no me permita colocar tan separadamente. Ahí colocaré tornillos un poco más seguidos y esto me genera más confianza para seguir progresando por la pendiente que está un poco extraplomada como tal. Matías Tejada dice, es importante conocer la densidad del hielo para que funcione bien el tornillo. Hay que tener horas de vuelo, mi estimado Matías. ¿Qué queremos decir con esto? Las horas de vuelo es que salir a la montaña varias veces para que conozcas el diferente tipo de hielo que hay en tu país. No todos los hielos son iguales. En Perú, por ejemplo, existe un hielo de muy buena calidad porque está alejada de la zona ecuatorial. En Ecuador hay partes en las que no es tan bueno el hielo. Hay que limpiar, hay que buscar, observar y siempre mantener un test previo o conservar siempre un elemento como backup. Estas son las preguntas. Si es que alguna otra inquietud se ha presentado. Bien, agradecer toda la colaboración de Petzl Colombia, que nos ha estado dando el feedback necesario para poder hacer esta presentación, hacer esta charla sobre los elementos deportivos para hacer escalada en hielo y nieve, pero también al personal de Petzl Ecuador, que se juntó tras cámaras para apoyarnos y estar así. Quiero recomendarles que dejen sus comentarios, que nos sigan, activen la campanita para que puedan ver la siguiente píldora. Les habíamos comentado, la siguiente píldora tenemos a Ronnie de Costa Rica, que nos hablará directamente de canyoning, una charla que no se pueden perder. Si me confirmas, mi estimado, para continuar, o ya se acabaron las preguntas. Bien, parece que ya hemos dado por concluido. Muchísimas gracias, gracias la oportunidad de compartir. Esto es para nosotros importante, compartir el conocimiento para que ustedes tengan unos tips y se les abra la mente de todas las posibilidades a las que pueden acceder en los deportes de montaña, siempre pensando en su seguridad y la de sus compañeros que acuden a la montaña. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Quiero agradecer. Hubieron muchas personas que se conectaron en Colombia, varias personas en Pasto, Manizales,
Qué bien, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos gente de Argentina, ahí nos hizo una pregunta Santiago, Cristian Ferrari también, que bueno, gracias por acompañarnos. En Bolivia también nos están viendo, eso es importante para que sepan ustedes hasta dónde estamos llegando con las píldoras Petzl. En Panamá también tenemos también ya un distribuidor de Petzl en Panamá y estamos abriendo un mercado para poder llegar con esta información técnica deportiva, pero también profesional. En Brasil, nuestros amigos nos han venido siguiendo desde la primera píldora, gracias a todos ustedes, y a nuestros amigos, por supuesto, de Ecuador, la gente de Quito que se conectó, muchas gracias a la gente que nos sigue por las píldoras Petzl, y por último, finalizando, la gente de Perú, que también están siempre conectados en las píldoras. Muchas gracias a todos ustedes, les quiero agradecer, nos vemos en la próxima píldora.